Hola, mis amigos, mis amigas, creyentes, hermanos, todos. Tengo que decirte, o lamentablemente decirte, que vivimos en un mundo donde reina el pecado y abunda a nuestro alrededor. Volteas tu mirada, sales a la calle, volteas tu mirada y el pecado abunda, lamentablemente. Pero debemos recordar siempre que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Gloria a Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El poder de Dios. Yo siempre lo digo, ¿no? La luz resplandece en medio de las tinieblas. La luz de Dios, la luz de Jesús, resplandece en medio de esa oscuridad que es Satanás. Aun cuando hemos sido salvos por haber recibido a Cristo en nuestras vidas, reconociéndolo como el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador, ¿no? ¿Verdad? Esto no nos hace inmunes a ser tentados y en consecuencia posibilidades de caer en pecado. Somos imperfectos, somos humanos, ¿verdad? Y te dirás, si soy salvo y tengo a Cristo en mi vida y el Espíritu Santo vive en mí, ¿por qué voy a pecar? O sea, ¿cuál es la razón para pecar? ¿Verdad? Debes recordar que tenemos, debemos recordar que tenemos libre albedrío. Y es más, el haber sido salvos no significa que somos totalmente santos, o perfectos, como lo fue Jesús cuando se hizo hombre en este mundo, ¿no? Juan 13, versículos 3 al 5 NTV dice así: Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía en la cintura. Jesús le lavó los pies a los discípulos, a los apóstoles. Debes de saber que después de la salvación, todo lo que uno necesita es la confesión de pecados. Si tú eres un hombre salvo, tú lo que necesitas diariamente es confesar tus pecados. Es decir, la aplicación continua de la muerte de Jesús para limpiar los pecados diarios que se cometen. Diariamente tienes que ponerte de rodillas ante tu altar de oración y decirle: Señor, perdóname mis pecados, muéstrame mis pecados, confróntame con mis pecados, trae arrepentimiento a mi vida y límpiame de esta suciedad, ¿verdad? Necesitamos ser limpiados, purificados al caminar por este mundo. ¿Por qué? Porque nos ensuciamos espiritualmente y necesitamos ser lavados. Y eso va a pasar todos los días. Quizás con el correr de los años, con tu crecimiento espiritual, irás cada vez siendo más fortalecido y serán cada vez menores quizás las caídas, ¿no? Pero siempre debemos estar atentos. Por eso Pablo nos decía: el que esté desconfiado, cuidado caiga, ¿no? ¿Verdad? No hay que confiarnos. Por este motivo concreto, ¿verdad? Perdón, nuestro Señor lavó los pies de sus discípulos y lo hace porque nos ama, ¿verdad? Jesús lavó los pies de los apóstoles y nos mostró su humildad, es verdad, ¿no? El maestro lavándole los pies a sus apóstoles, eso fue una enseñanza de humildad y fue un gran ejemplo para nosotros. Pero también nos enseñó que siempre lavaría nuestros pies de toda la inmundicia del pecado. Hay un trasfondo muy espiritual en esto, ¿no? Hoy en día lo hace con nosotros. Él nos lava los pies, nos quita la inmundicia todos los días, ¿no? Aún siendo salvos, cuando pecamos, Él nos lava los pies para limpiarnos de ese pecado. El caminar con Dios y vivir conforme a su voluntad nos muestra el pecado y nos trae arrepentimiento. Es como el agua que nos lava los pies. La voluntad de Dios nos muestra nuestros pecados también y nos da el arrepentimiento, nos limpia, nos purifica constantemente día a día y nos hace crecer también. Cada día debemos ponernos delante de la presencia de Dios y pedir perdón por nuestros pecados y decirle a Jesús: lávame los pies, limpia mis pecados. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad?
quien conoce perfectamente nuestras debilidades y está dispuesto a limpiarnos y a perdonarnos y así seguir creciendo en santidad, en ese camino, ese proceso de santidad al cual hemos sido llamados, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la altura y la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Dios es bueno y su amor es infinito para todos. Y te voy a dejar con primer libro de Juan, capítulo 1, del versículo 6 al 7. Dice: por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Que la gracia, misericordia y paz sea siempre con vosotros. Y que toda la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga.